Buenas tardes con todos ustedes. De mi parte, Rodrigo Flores, les damos la cordial bienvenida a esta masterclass respecto a las actividades de control, el puente estratégico entre la gestión de seguridad de información, riesgos y gestión tecnológica. En esta oportunidad estamos de la mano con el ingeniero Diego Viracucha, quien es nuestro instructor asociado y con quien vamos a arrancar esta iniciativa metodológica. De mi parte, agradecerles por la participación, la asistencia. Y Diego, por favor, para que te presentes y arranquemos. Listo, muchas gracias por su tiempo. Espero que hayan tenido un bonito día. Y la idea es cerrar bien con este día. Queremos participarles un poco de nuestra experiencia en este sentido, de que cuando vamos a hacer el trabajo en muchas organizaciones encontramos esta falta de conexión entre la parte del diseño y la parte operativa, ¿sí? Entre la parte donde logramos integrar toda la parte de gestión de riesgos con la parte operativa, es decir, cómo transformo. Y yo sé que muchas organizaciones lo han logrado, pero de alguna forma no conscientemente. Tal vez las organizaciones que lo han logrado es en las que se han implementado control interno bajo COSO, ¿sí? Porque ahí es donde hablamos de actividades de control. La mayoría de organizaciones se está enfocando en implementar, por ejemplo, ISO 27001, seguridad de la información que nos trae acá a esta masterclass. ¿Sí? Y ahí hablamos de controles, ¿sí? Ahí hablamos de controles en la 27002. Y en muchos de los casos, ahí viene el problema, porque la ISO no habla de actividades de control, ¿sí? La ISO no habla justamente de este elemento que vamos a conversar hoy día, que es la que me va a permitir conectar con la operación, ¿sí? Que me va a permitir establecer en realidad el control que hablamos en la 27002, que me da una guía de implementación, pero que me falta conectar ya con la ejecución, con el proceso, con el ejecutor. Sí, y ahí en muchos de los casos es donde justamente hay esta brecha que nosotros lo vemos como una oportunidad y que lo vamos a conversar hoy día. Esta es transmitirles nuestra experiencia. Tampoco es que somos dueños de la verdad, así que puede ser que ustedes digan, sí, nosotros sí lo hacemos así, pero más bien es lograr darles ese, tal vez ese enlace, ¿sí? Ese eslabón en la cadena que me falta para hacer justamente esta conexión. Esperemos que lo logremos y al final de la reunión nos compartan también si se cumplió su expectativa. Bien, ¿qué es lo que estamos hablando? Sí, nosotros lo que estamos haciendo aquí es que básicamente ningún marco, ni de riesgos, ni de seguridad, ni de continuidad, generan valor si es que no se traducen en actividades concretas. ¿Sí? Y ahí están justamente muchos de los casos de las organizaciones. Y esto hablamos en un alto porcentaje. O sea, no es que son pocas las organizaciones que no logran conectar el tema del mi sistema de seguridad de la información, qué beneficios me trae a la organización, sino que más bien se nos vuelve una carga operativa. Y no solo seguridad de la información, también hablamos de calidad, ahí tenemos también continuidad, tenemos gestión de servicios de TI. Es decir, esto digamos que es un mal común que están teniendo las organizaciones en el sentido de que implementamos una norma y ya cuando queremos ver que eso se refleje en la operación, nos vemos limitados. ¿Sí? Nos vemos limitados y no logramos que esos controles se vuelvan operativos. ¿Sí? Que esos controles de los cuales, en este caso que nos trae la 27002 y hablamos de 93 controles, no logramos cómo se logran implementar. ¿Sí? Y en realidad se vuelve una carga operativa bastante grande y se vuelve más una carga documental porque tengo que tener política para cada control, debo tener procedimientos para cada control, pero en la práctica no encontramos esta conexión con los procesos. Entonces, las organizaciones ya están gestionando riesgos. ¿Sí? Puede ser que todavía lo tengan manualmente en una matriz de Excel, sí, que pues están en este proceso de madurar. Hemos encontrado organizaciones donde, en cambio, ya
han logrado pasar esta brecha y ya se está volviendo en una capacidad de la organización. Es decir, ya no está limitado al área de seguridad, ¿sí? Al área de riesgos, sino que ya logramos que la gente empiece a participar en los riesgos, que la operación empiece a participar en los riesgos, que la operación empiece también a participar en los eventos que se presentan. Entonces se va volviendo una capacidad, porque mientras esté esto enmarcado en el equipo de riesgos o en la persona de riesgos, en el equipo de seguridad de la información, solo en el equipo de seguridad de la información, entonces no es un sistema, no es un sistema de gestión, porque cuando nosotros hablamos desde las normas ISO, un sistema de gestión es porque está implementado en toda la organización y que es una parte viva, ¿sí? Que vive en el sistema dentro de la organización. Y esa partecita es la que aún nos está fallando, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que falla esto? ¿Sí? ¿Por qué es que nosotros decimos eso? Oye, ¿y qué es lo que estamos haciendo mal? Y seguramente no es que están haciendo mal, seguramente nos falta algo, ¿sí? También hemos encontrado que, y no porque nos estemos haciendo, por si acaso, la parte comercial, ¿no? De vendernos, pero también cuando no hay el apoyo, o sea, cuando se decide montar internamente y seguramente al OSI le mandaron al curso de 27.001, 40 horas, y hasta ahora solamente he recibido ese curso. Y nos falta recibir el curso de la 27.002 que nosotros hemos visto que afortunadamente muchos de los profesionales con los que conversamos hicieron una autocapacitación porque vieron la necesidad. Oye, ya, ok, la 27.001 ya sé, pero me da el anexo A y ese anexo, es que es la 27.002. Ahí recién te dan cómo hacer la implementación de esos controles. ¿Y cómo hago el tema de la 27.05, la gestión de riesgos de seguridad de la información? Tampoco sabía que era esa norma. Y la 27.035 de cómo debo manejar cuando se presenta un incidente de seguridad de la información. Entonces hemos visto que la organización también de cierta forma está delegando esta responsabilidad, pero no está brindando las competencias, ¿sí? Y ahí también tenemos un tema de falla y una oportunidad de mejora bastante importante. Entonces, decíamos, las organizaciones ya están haciendo gestión de riesgos, ¿sí? No vamos a ver aquí la teoría porque ustedes más que yo deben saber y seguramente están mucho mejor en el sentido de cuál es el concepto de riesgo y cómo llevarlo, ¿no? Entonces, estos riesgos se analizan principalmente bajo la norma ISO 31000 y la 2705, ¿sí? En el tema de seguridad de la información. Y habrán otras normas, ¿no? Que ustedes también pueden usarle de apoyo, el mismo COVID, el mismo COSO, tienen por ahí Enterprise Risk Management. Entonces tenemos algunas formas. Digamos que estas son las más comunes, es lo que está cogiendo la mayoría de las organizaciones, ¿sí? Tenemos los controles y como hablamos de seguridad de la información, entonces tenemos que hablar de la 27.002. También hay otras normas que tienen controles. Esta, digamos que es una de las pocas normas que hizo entrega con controles específicos. Sí, 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 es que no es la única, porque hay otras que también nos da controles. El mismo, dentro de la 27.000 mismo, la norma de controles de ciberseguridad, que es complementaria a esta, ¿sí? Digamos, pero que estas son muy pocas. Estas son muy pocas donde habla de controles. Y luego tenemos los procesos. Entonces tenemos esta trilogía que me dice analiza los riesgos. Sí, dentro de eso también determinamos los activos porque vemos qué procesos a través del vía, ¿no? Determinamos qué procesos son los core del negocio, determinamos qué activos de información están afectando a ese core, a ese activo de información y determinamos qué controles deberíamos montar sobre ese activo para justamente precautelar que el riesgo no se concrete, ¿verdad? Entonces, y ahí viene el tema. Y ahora sí, ¿sobre qué procesos? ¿Y qué procesos son los que van a intervenir? Y aquí viene justamente la ruptura, ¿no? Porque aquí, en la parte de procesos, nos enfocamos al control y normalmente nos estamos enfocando mucho al tema de TI, ¿sí? Porque como asociamos que es seguridad de la información, entonces es TI.
Y justamente ahí dejamos de ver el tema de, es un sistema de gestión y entonces se eleva toda la organización. Y entonces cuando hablamos de procesos ya no hablamos solamente de los procesos de TI y por eso hablamos de, primero ya no hablamos de TI, sino hablamos de un marco de gestión de servicios de TI, ¿sí? De un modelo de servicios de TI que puede ser ISO 20000 o que puede ser ITIL. Y la documentación que normalmente utilizamos un marco de ISO 9000, que es el que, digamos que de alguna forma eh, agrupa todo esto de la parte de documentación. En realidad, el marco de documentación es la ISO 10013. Esa es la que nos da el marco de documentación, pero que asociamos mucho al tema de la 9000 porque independientemente de que la organización trabaje o no bajo una norma de calidad ISO, todas las organizaciones buscamos calidad. Todos ustedes, cuando trabajan en un enfoque de calidad, de darle un mejor servicio a nuestro socio, de darle un mejor servicio a nuestro consumidor, de darle un mejor producto a nuestro consumidor, sea este producto o servicio. Entonces, siempre estamos hablando de calidad. Entonces, siempre estamos hablando de mejorar nuestro servicio. Y de hecho, por eso también las otras normas están acompañando a eso. Porque nosotros a través de la norma de la 27001 de seguridad de la información y de los controles que están en la 27002, lo que queremos es asegurar ese servicio. Lo que nosotros queremos es asegurar el servicio que estamos brindando a nuestro consumidor. Es decir, aportar a la calidad, aportar a la seguridad de esa calidad. Entonces montamos 27002. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros eh, vemos esto, la gran pregunta es entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y qué es lo que entonces cambiamos para que cambie esta realidad? Es decir, ¿cómo hago que en mi organización sí funcione este sistema de gestión? ¿Sí? Porque nosotros ya diseñamos los controles y estamos claros que estamos diseñando controles. Y el diseño puede estar muy bien definido. ¿Sí? Pero ahí viene el cómo yo doy el salto a que empecemos a operar esos controles. Porque sí los estamos diseñando, pero la problemática es que no estamos operando esos controles, no operamos ese control, ¿sí? Y ahí viene entonces el modelo nosotros que estamos aplicando, y esto seguramente es muy familiar para ustedes, ¿sí? Analizamos el riesgo, definimos que puede salir mal, ¿no es cierto? Analizamos todo lo que podría afectarnos. Luego determinamos qué controles necesitamos, es decir, cómo yo a través de estos controles minimizo la probabilidad o minimizo o reduzco el impacto que puedo tener. Entonces establecemos un control. Y estos pueden ser preventivos, detectivos, correctivos, etcétera, ¿no es cierto? Acá no vamos a ver esa partecita, pero ese es el análisis que nosotros normalmente hacemos. Es decir, cómo vamos a darle tratamiento. Y tres, definimos en el proceso cómo vamos a operar. ¿Sí? Entonces nos damos aquí un salto y decimos, ok, ya tengo el control, ahora sí, ¿quién lo va a hacer? En el tema de los controles específicos de seguridad de la información son muy genéricos. Me dice control de accesos, ¿sí? Gestión de identidades. Y es muy genérico el control y por eso hablamos justamente, y por eso en este tema asociado a la parte de seguridad de la información, vamos a hablar del tema de actividades de control. ¿Sí? Y finalmente, cuando el proceso nosotros ya determinamos, decimos, ok, ya el proceso ya está está embebido, o sea, ya determinamos a lo mejor en el procedimiento, ya determinamos la política y ya está. ¿Sí? Y luego empezamos a buscar evidencia, es decir, que se asegure y buscamos los registros por el tema de auditoría, por el tema de cumplimiento, ¿no es cierto? Si es que es cooperativa, por el tema de las CEPS y otras instituciones, dependiendo de, vamos a buscar esos registros. Entonces, aquí viene el tema, entonces, ¿qué me está fallando? ¿Por qué es que cuando nosotros hablamos de esto, por qué es que aquí no logro cerrar esta brecha que me diga, a ver, los procesos, todos los procesos que vienen a intervenir? Y aparte de eso, acá tenemos un problema que todos los centramos, en este caso en el OSI, ¿no? Si es que hablamos de seguridad de la información. Ya le preguntamos todo, ¿y este control? ¿Y quién hace esto? ¿Y dónde está esto?
¿Cómo lo hacemos? Entonces ahí tenemos una brecha bastante importante. Y luego pasamos al tema de la evidencia, que cuando viene el auditor no tenemos todos los registros. Y muchas de las organizaciones que todavía no tienen control interno, aún más, porque control interno no es lo mismo que auditoría interna, y control interno debería ayudarme a verificar, y por eso control interno está en la segunda línea de defensa, ¿no? Utilizando el modelo de las tres líneas de defensa del Instituto de Auditoría. Entonces ahí me dice, tú deberías tener tres líneas de defensa. En la primera línea está toda la parte de operación, está IT como tal, el área de IT, digamos como tal, pero en la segunda línea tenemos seguridad de la información, riesgos, ¿sí? Continuidad y tenemos control interno. Y en la tercera línea recién está auditoría interna. Entonces, eso es importante aclarar porque control interno está para ayudarme, ¿sí? Sí está para ver en qué estoy fallando, ¿sí? ¿Cómo puedo mejorar? Pero él es mi amigo porque está en la misma línea de todavía, está dependiendo todavía de la gerencia general. Entonces, lo que él va y su informe me ayudan a mejorar. Todavía no ha salido de nuestro ámbito de responsabilidad. Cuando viene auditoría interna ya tiene otro enfoque, ¿no es cierto? Peor todavía auditoría externa. Ese ya tiene un enfoque, ahora sí, de justamente checar, de validar la gestión que está haciendo el gerente general, ¿sí? La auditoría interna ya tiene otro enfoque que ya no es solo verme a mí, sino que ya viene también con un aditamento que es validando la gestión que está haciendo el gerente general en el ámbito de seguridad de la información. Entonces, cuando sacan una no conformidad de auditoría interna, no solamente es un tema que compete ya solo al gerente general, sino ya es un tema de organización y que si hablamos de organizaciones de fines privados, ya hablamos de los accionistas, ¿no? O sea, esos informes ya van a los accionistas, no se queda a nivel de gerencia general. Entonces, eso es importante que lo vayamos viendo, porque aquí es donde vamos a empezar a conectar, ¿sí? Y primero, que ISO no es el único, ¿no? No es el único que habla de controles. Y aquí vamos ya a diferenciar lo que es control y actividad de control. Y ya vamos a hablar de un tema que es ISO y que es COSO, ¿sí? El control para ISO es una medida que modifica o mantiene el riesgo. Es decir, ya hablamos, ¿no? De que o baja la probabilidad o que minimiza el impacto al riesgo. Eso es un control para ISO, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en la 27000, que es donde están todos los términos que utiliza la ISO. Entonces, fíjense que para la ISO es esta medida que modifica o mantiene el riesgo. Para COSO son acciones establecidas mediante políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que las directrices de la dirección se lleven a cabo. Entonces, fíjense que aquí, COSO sí, sí, en esa parte sí es bien específico, ¿sí? Porque nos dice primero ya son acciones, ¿sí? Ya son acciones. Y ya nos da los medios, políticas y procedimientos, ¿sí? Entonces, aclaro, para ISO, por ejemplo, no hay la definición de actividad de control. Eso no lo van a encontrar por si acaso en la norma ISO. Él no habla en ningún momento de actividad de control. En cambio, COSO no habla de control per se. Para él no existe el control per se, ¿sí? Y por eso nuestro modelo, lo que nosotros estamos planteando, es que deben existir los dos. Y vamos a ver entonces ahora sí cómo, porque es que debe existir los dos, ¿sí? Primero, al modelo nosotros tenemos que hacerle una mejora. Y esa es la que justamente va a ser este eslabón que me faltaba. Nosotros ya dijimos de algunos riesgos, definen qué puede salir mal. Los dos, ve qué controles son. Aquí vamos a checar los 93 controles que tienen, ¿sí? Y el proceso, como hace un momento, que definía cómo operábamos.
y la evidencia que ya, bueno, es del final, ¿no? Si es que todo hicimos bien, entonces voy a tener los registros, pero si es que no hice en la parte del proceso, muy difícilmente voy a tener registros. De ahí viene el tema, ¿no? Como no tengo los registros, entonces empezamos a igualarnos en el último momento los registros que me faltaban. Actas de reunión, chequeos que no hice a los perfiles, empiezo a hacer un poco de cosas. Porque alguien me dice, oye, ¿revisaron los perfiles cada 3 meses o como cada 6 meses, dependiendo de cómo ustedes lo hayan definido? Y dicen, no, no, no checamos. Entonces, rato apuran revisando los perfiles. Oye, revisaron en este semestre han salido, no sé, 30 personas de la organización. Chequen si es que de los 30 todavía existen los usuarios en el correo, en la red, en el core del negocio. Y ese rato empezamos a hacer estas actividades que las dejamos de hacer porque justamente estas dos actividades que les doy de ejemplo no está en ningún procedimiento, porque nadie me dijo que tenía que checar cada 3 meses o cada 6 meses, que tengo que checar y que ahí yo me voy a dar cuenta de que todavía no había eliminado, que el Rodrigo ya salió de la organización y que por ende ya no debe estar como nuestros usuarios. Y resulta que Rodrigo todavía estaba. Entonces a veces esperamos a que venga auditoría interna y determine eso. Y tener una no conformidad en ese sentido, o sea, es malo, en realidad es malo tener una no conformidad. Yo lo veo así por lo menos. Y en mi experiencia en el tema de que he manejado sistemas de gestión integrados de una multinacional. Entonces ahí es cuando uno no puede dejarse tener una no conformidad. O sea, no es una cosa pequeña tener una no conformidad, peor todavía una no conformidad mayor. Ya tener una observación, yo considero que ya es malo. ¿Sí? Control interno sí que me digan todo. Ellos sí, cuando vengan que me chequen, oye, tienes esto, no tienes este otro, y yo, ahí eso me ayuda a que a mí me mejore. Eso sí me ayuda a mí que mejore, porque ellos están evaluando mi proceso. Ellos están evaluando mi proceso y los hallazgos de ellos son para mí. ¿Sí? Eso es importante que ustedes lo vayan viendo. Y entonces aquí aparece el nodo que me falta, que son las actividades de control. Sí, este nodo es el que yo necesito para lograr esta conexión, para lograr el control con el proceso. Estas actividades de control conectan lo que la organización tiene miedo, ¿sí? Los riesgos. Estos controles son porque la organización dice yo no quiero que me pase algo. Entonces pongo ese control y que eso realmente se haga. Esa es la idea del control de riesgos y seguramente aquí si nos acompañan algunos gestores de riesgos, ustedes saben que es así, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros queremos. El gestor de riesgos eso es lo que quiere. A mí me gustó mucho en una conferencia, escuché de la persona que creó el modelo GRC de gobierno, riesgos y compliance, cumplimiento. Él dice, el gestor de riesgos. Cuando le preguntaron a un gestor de riesgos, ¿cuál es tu definición? ¿Qué es lo que tú haces para mí? Le preguntó el gerente general, ¿en qué me vas a ayudar tú, gestor de riesgos? Más allá de que sea gerente, jefe o el responsable de la gestión de riesgos. ¿Cómo me ayudas a mí? Y el gestor de riesgos le dijo, ¿sabes qué? Mi trabajo es que duermas tranquilo. Ese es el trabajo del gestor de riesgos. Que el gerente general, que la organización duerma tranquilo. Porque él está haciendo su trabajo, está gestionando estos riesgos, está determinando controles con la operación y los está llevando a los procesos. Pero entonces este conector que me faltaba es el que ahorita vamos a checar. Y vamos a checarle a ver qué es esta famosa actividad de control. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos estableciendo es que la actividad de control es el punto donde ya el control deja de ser diseño, donde ya hicimos, gestión de riesgos ya hizo su trabajo. Y aquí vienen otros jugadores. Y ya vamos a ver después una tablita donde están todos los jugadores.
Pero aquí ya necesitamos de la operación. Aquí ya necesitamos del área de procesos. Porque aquí es donde nosotros, ese diseño, tenemos que plasmarlo, como ya dice claramente en el concepto, en la definición de lo que es una actividad de control según COSO, tenemos que pasarlo a políticas y procedimientos, ¿sí? Pero por si acaso no un procedimiento que voy a crearme, por ejemplo, para control de acceso, entonces me creo un procedimiento de control de accesos. No, a los procedimientos a los cuales en dónde se va a encontrar esa actividad de control. Ya vamos a checar esa partecita para aclarar más el concepto, ¿sí? Y ahí lo vamos a convertir en operación. Entonces, este diseño, que está muy bien hecho, que seguramente ustedes como conocen de la organización, está hecho, pero la pregunta es entonces cómo la hago operación, cómo la llevo a la operación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de que controles existen en muchos marcos, en ISO, en COSO, en COVID, todas las normativas de PMBOK te pone controles, te dice acá debes tener esto, debes tener esto, o sea, absolutamente todos te dan controles. La pregunta es y cómo eso lo plasmo, ¿no es cierto?, en mi operación, cómo eso lo veo que se está viendo y que en realidad eso nos genera una ventaja competitiva. Entonces, cuando nosotros checamos eso y les decía, entonces, ¿cómo pasar del diseño a la operación? Esto un poquito, para atrás hay más pasos, ¿no? Pero un poco quise ampliar la partecita de la parte del análisis de riesgos. Nosotros normalmente la seguridad de la información nos dice identifica activos. Sobre esos activos que identificamos, nos dice analizar los riesgos. Dependiendo de cómo la organización esté conformada, puede ser que todavía estos riesgos los vea la misma área de seguridad de la información. Lo ideal es que el área de riesgos lo haga, ¿no es cierto? Entonces, que el área de riesgos levante todos los riesgos asociados a estos activos, ¿sí? Cojo estos activos y ahora sí veamos qué puede pasarles. Lo ideal es que lo haga el área de riesgos. Normalmente el área de riesgos en algunas organizaciones tienen su experto en temas de tecnología y ahí aplica el tema de seguridad de la información, aunque como ustedes saben, seguridad de la información no es solamente tecnología, ¿sí? Es toda la información, es absolutamente toda la información. También impresa, ¿no? Es también la base de conocimiento que se va generando. Entonces, cuando nosotros ya hacemos este análisis de riesgos, entonces determinamos el tratamiento, cómo vamos a tratar esos riesgos y por ende, esta partecita lo trabaja ya riesgos y la alta dirección. Y aquí vienen algunos elementos, ¿no? Que a veces la alta dirección le dice a riesgos, no, no, hazlo tú nomás, sigue trabajando, yo te apruebo después. No participa activamente en la parte del tratamiento del riesgo, que es otro error también que se encuentra muy frecuente. Si le dan la responsabilidad, y bueno, haz nomás porque están con una visión de una matriz de riesgos, con un mapa de calor, para que cuando venga el auditor, la alta gerencia todavía no le ve como este elemento para poder descansar tranquilo. Así ¿qué riesgos me va a dar checando? Que él va a ser ¿no es cierto? El que va a estar checando, el que va a estar visualizando los riesgos y que me va a alertar y me va a decir, hey, aquí tenemos esto, ¿sí? Luego regresamos la pelotita a seguridad de la información, porque ellos en cambio son los que controlan y ellos van a determinar el qué. Eso no lo hace riesgos. Y muchas veces aquí también hay un conflicto. Cuando centralizamos el tema, decimos, no sé, seguridad de la información, no, tú analizas los riesgos de seguridad de la información porque son de seguridad de la información. Y en cambio a riesgos, muchas veces en cambio le dicen, no, es que tú tienes que darme los controles. ¿Sí? Y claro, riesgos puede dar los controles, pero a lo mejor en otros temas, menos de seguridad de la información. Aquí el llamado a resolver esto es seguridad de la información. Ellos determinan justamente la selección de controles. Y luego pasamos al diseño de actividades de control y ahí entra el área de procesos.
¿sí? El área de procesos porque ellos tienen una visión holística de todos los procesos administrativos de control estratégicos, como ustedes lo tengan desagregado. Ellos conocen todo. Entonces ellos deben de trabajar de la mano con seguridad de la información para determinar en qué proceso se van a embeber esas actividades de control. Y aquí ya puedo darles un ejemplo. Yo tengo control de accesos y, por ejemplo, yo tengo ahí tres actividades básicas. No, voy a mencionar tres, porque de ahí son muchos más. Tengo la alta de usuario. Entonces, la alta de usuario, ¿en qué proceso debo embeber yo esa actividad? Y la embebemos en selección y contratación de personal. Entonces decimos talento humano, en tu proceso de selección y contratación de personal, le vamos a embeber esta actividad de control, que es que cuando tú ya cierres el tema y la persona se comunique y dentro de lo que es el inboarding, ¿no es cierto? Tenemos que mandar una solicitud a TI por su mesa de servicio, que es lo ideal, en donde ya una vez aprobado, ya da el ok para que se le cree el usuario de red, para que se le cree el usuario de correo, para que se le cree el usuario de- capaz que todavía no, o sí, dependiendo si ya están los perfiles bien definidos y le dicen, ok, ya entra con el perfil de analista, entonces créale en el core del negocio como analista. Luego tengo otra actividad de control que es cuando uno asciende. Entonces Rodrigo ya deja de ser analista y va a ser el jefe. Entonces nos llega otra solicitud a TI. Entonces en el proceso de talento humano, ¿sí? De ascenso o de desarrollo profesional, no sé cómo le llamen, ahí dicen, ok, entonces ahora yo tengo que acá embeber otra actividad de control, ¿sí? De gestión de accesos, en donde le damos para que se autorice que ya el Rodrigo deja su perfil de analista, se le retire ese perfil, esas opciones del menú, ¿no es cierto?, del core, y ahora pasa a tener otras opciones, otro perfil. Y asimismo cuando sale el personal. Entonces tengo en el otro proceso que es cuando sale la salida de personal, ¿sí? Cuando sea por despido, o sea porque renunció, por las razones que sean, yo tengo un proceso de salida. Y en ese proceso de salida yo tengo que embeber esta actividad de control, que es la eliminación, ¿no es cierto? O dado de baja del usuario. Y ahí entonces me llega otra solicitud a TI a través de su mesa de servicios, de su modelo de servicios, y me llega y me dice, ok, dale de baja entonces al usuario de correo, a lo mejor le sacan backup y le dan de baja. Al usuario de la red, a lo mejor le dan de baja directo. Al usuario del core del negocio le dan de baja directo. Ahí sí, que no quede huella, que no quede huella, ¿no es cierto? Que no, que no. Entonces, nosotros ahí necesitamos del área de procesos. Luego tenemos que integrar esto en los procesos. Ya definimos en qué proceso va. Y ahora tenemos que todos esos documentos incluir estos controles. Entonces ahora en el proceso de selección y contratación modificamos el procedimiento y ahí le ponemos esta actividad adicional. En el proceso de ascensos le ponemos otro, si desarrollo, le ponemos otra actividad, otro control. En el proceso de salida de personal también tengo que modificar y poner otro control. Y solo hablamos de un control, ahorita solamente del control de accesos. Y ya tengo tres actividades que me va a afectar a tres procedimientos. Por eso es que necesitamos del área de procesos aquí. Eso no puede hacerlo seguridad de la información. O no es que no pueda, no debe, ¿sí? Y luego ya tenemos la ejecución, la operación, que ahí sí ya es en sí los ejecutores. Ahí sí la persona de talento humano cuando haga la selección y contratación dice, mira mi procedimiento y dice que aquí debo mandarle si es que es mejor, si es que el sistema mismo lo hace automáticamente, pero si no, tiene que estar consciente de que debe mandarse eso. Muchas veces de esa partecita nos olvidamos nosotros cuando automatizamos y a lo mejor tengo un sistema de recursos humanos y ya le, le- le- le integramos con la mesa de servicio que cuando se cree una nueva persona, automáticamente se envíe. Pero el que hace selección y contratación no está consciente de eso.
porque a lo mejor no le avisamos, ¿sí? Automatizamos, pero no le avisamos. Y en los procedimientos, acuérdense que debe estar cómo actuamos y debe estar reflejada ese control, sino que es automático, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Que nos falla una actividad, nos falló un control, a lo mejor se cayó el servicio por algún tiempo, por algún momento, y yo justo ese rato di de acceso a los 3 nuevos empleados y resulta que nunca se envió a que se cree el ticket en la mesa de servicio. Pero como yo estoy, no me doy cuenta de eso, ni siquiera sabía que pasaba eso, entonces no me alerto. Y si a veces espero ya cuando viene control interno y me dice, oye, bueno, puede ser que en creación no, porque ahí sí me van a decir, no, Rodrigo, oye, no se ha creado, deja ver si ha caído, pero a lo mejor en salida sí. Y ahí sí espero a que venga control interno, a que me diga, oye, salieron 20 y resulta que 3 todavía existen. ¿Y dónde está el ticket? No, nunca se creó el ticket de salida. Entonces, es importante que todo esto, por más que esté automatizado, se considere en los procedimientos. Y luego ya tenemos el tema de la auditoría, el tema de control interno, que son 2 roles diferentes, ¿no? Entonces ahí sí hablamos de que esto es lo que es el S27001, esto es 27005, sí, acá hablamos de 31.000, acá hablamos de 27.002, pero aquí hablamos de coso. Entonces ya se nos metió coso por aquí, ¿sí? Aquí hablamos de procesos, aquí hablamos de la cláusula 8, que ya es del sistema de gestión de la producción, y aquí hablamos de auditoría y control interno, nuevamente coso, ¿sí? ¿Cuáles nomás intervienen? Fíjense en que no es solo un tema de seguridad de la información, pues aquí interviene TI con los activos que identifica, con los procesos que soporta esos activos y con los dueños de los procesos. Porque acá, por ejemplo, cuando tengo perfiles, ¿quién me va a definir el perfil? ¿Sí? Entonces vamos checando esa partecita. Y acá tengo análisis de riesgos y aquí está seguridad de la información, está procesos, está TI para que me aporte con las vulnerabilidades, tratamientos de riesgos. Tengo seguridad de la información, tengo TI, tengo los dueños de procesos, porque ellos me van a alimentar de eso. No es solamente un tema de riesgos. A no ser riesgos tú haces, tenemos que participar. Ellos son metodólogos. Riesgos es un metodólogo que tiene que integrar a todas las áreas y empezar a trabajar con ellos. ¿Cómo es selección de controles? TI, porque TI nos da la factibilidad técnica. Porque yo como seguridad de la información puedo ir bonito y decir, aquí vamos a automatizar, aquí vamos a poner un control automatizado. Aquí vamos a poner multifactor. Y resulta que el sistema ha sido viejito y ya no me permite ni siquiera tener multifactor. TI me da las facilidades técnicas, ¿sí? Y con riesgos me alineo al negocio. Acá en el diseño participa SI, participa TI, participa riesgos para también ver la cobertura. Oye, solamente esto podemos hacerlo en la matriz, no podemos hacerlo en agencia, etcétera, ¿no? En la integración de procesos tengo entonces los dueños de procesos, tengo TI, tengo SI. En la ejecución tengo SI y los procesos, es decir, todos los procesos. Aquí está la operación. Y acá tengo riesgos de auditoría SI. Bien, eh, vamos entonces a un ejercicio para poder, si es que no logré su entera comprensión, vamos a hacer un ejercicio donde yo puedo tener varios riesgos. Si tengo una posibilidad de accesos no autorizados, la pérdida de trazabilidad de vida, una gestión inadecuada de identidades digitales, ¿sí? Tengo una posibilidad de suplantación de identidad, accesos indebidos a los sistemas, una posibilidad de uso indebido de sistemas de información, y aquí también puede ya entrar el tema de la ley de protección de datos personales, ¿no es cierto? Resulta que alguien, no sé, se me ocurre tengo acceso a la base de datos de empleados. Y por ahí yo solo soy el de selección y contratación. Bueno, digamos que solamente hago algún temita de selección o de recursos humanos. Y por ahí veo que está activo entro al maestro de empleados y veo, hoy me dejó entrar, ¿sí? Y empiezo a ver quién está enfermo, quién no está enfermo.
y por ahí me entero de que alguien tiene alguna enfermedad. Uy, sabían que tenía esto, sabían que estaba en esto, sabían que... Son cosas sencillitas, ¿no? Pero que el momento en que la persona que se entere que tiene la enfermedad, se entere que alguien está divulgando eso, tranquilamente le demanda a la empresa. Entonces acá tenemos un poco de riesgos asociados a todo este tema de accesos. Por eso es que voy a usar estos controles como ejemplo. Entonces tenemos una posibilidad, por ejemplo, de exposición a accesos no autorizados, inconsistencias. Aquí viene el tema de que ya tenía que dar dado de baja, que no tiene, sí, que no hubo segregación de funciones. Yo soy el analista, pero también puedo aprobar, ¿sí? Acá es donde se checa todo eso. Entonces todos los riesgos están asociados a eso. Y yo tengo entonces aquí cuatro controles que me permiten hacer esta gestión, ¿sí? La primera, que es control de accesos, que es como que el papá de las otras. Acá no nos dice, pero en la práctica, por la experiencia, sucede que normalmente este es al que nos se enfoca, porque luego este de acá, como que están asociadas a esto, ¿sí? Entonces, control de acceso, que hace toda la definición y control de políticas, reglas, mecanismos que regulan el acceso a los sistemas, ¿sí? A la información. Luego tengo toda la parte de identidades. Ahí se controla el ciclo de vida de identidades, donde está la creación, el mantenimiento, la revisión, la eliminación de usuarios, etcétera, ¿no? Luego tengo la de autenticación. La de autenticación ahí está en cambio multifactor. ¿Cómo me autentico? ¿Cómo saben que soy yo? ¿Sí? Cuando hablamos de autenticación es todas estas reglas, ¿sí? Todos estos niveles de protección para asegurarse, garantizar que la persona es quien dice ser. Y por eso ahí está multifactor, porque entonces yo, Diego, cuando active un multifactor, cuando entre al sistema, también me va a dar a lo mejor un PIN a mi celular para que diga, también tienes que ingresar ahora un PIN, ¿no es cierto? O en otros casos ya más avanzados, solamente en el teléfono confirma, me dice, ¿estás ingresando al sistema? Si no. Entonces yo le digo sí y ya me permite el acceso. Entonces tenemos un multifactor. Y tenemos los derechos de acceso. Aquí nos hablamos de los permisos de accesos adecuados. Aquí es cuando hablamos de que el analista es el analista y tiene estas opciones. De que el jefe la aprueba y él tiene estas opciones. Y por segregación de funciones, el analista no puede aprobar y asimismo el jefe no puede ingresar, por ejemplo, una orden de compra. Porque si no, el jefe pone el mismo la orden, el mismo aprueba. No solo viene del nivel de abajo que debe haber segregación de funciones, sino en los dos niveles. El analista no puede aprobar, él puede poner solicitudes, pero el otro aprueba. Y a la inversa, el jefe solo puede aprobar, pero él no puede poner solicitudes. Entonces, cuando tenemos estos cuatro controles, ¿sí? Normalmente hasta aquí, y ahí es donde nos perdemos, porque decimos, oye, y ahora sí, control de accesos, ¿cuáles son las actividades de control? Y ahí viene, cuando nosotros hablamos de controles y hablamos de controles desde el lado de seguridad de la información, me da esto. Esto me da. Pero entonces, ahora sí veamos, solo como ejemplos, no es que son todas las actividades, pero veamos qué nomás implica. Entonces, digamos, yo tengo control de acceso. Y aquí vamos a dar ejemplo de estas actividades de control. Primero debemos la definición de la política de accesos, establecer las reglas claras, ¿sí? Mínimos privilegios, etcétera, ¿no? Aprobación de accesos, autorizar accesos según el rol y necesidad del negocio. Otra actividad, en qué parte del proceso va a estar. Segregación de funciones, evitar conflictos en funciones críticas. Eso en dónde va a estar, quién lo va a hacer. Control de acceso lógico, implementar restricciones de sistemas y aplicaciones. Eso quién lo va a hacer, ¿sí? Muchas veces, y me he topado porque yo vengo de los dos mundos. En mi primera vida fui de sistemas y luego fui al tema de procesos. ¿Sí? Entonces me pasaba mucho de eso.
que cuando montamos seguridad de la información, nos dijeron: "Ah, entonces ustedes hagan los perfiles". Como nosotros sabemos y TI conoce de sistemas y sabe justamente esta opción, quiénes deben ser. Sí, esa es una ventaja del área de TI que conoce mucho de eso, pero no por eso implica que él es el responsable. Entonces, se le entregó también a TI la función de que él debe determinar, ¿sí?, qué permisos debe tener cada rol. Y ese es un tema de negocio, ¿sí? Ese es un tema que deben resolverlo el negocio. Que TI puede apoyar es otra cosa, ¿no? Monitoreo de accesos. Registrar y revisar accesos y actividades relevantes. ¿Quién lo va a hacer? Revisión periódica, validar accesos vigentes conforme a roles y responsabilidades. De vez en cuando, lo que les decía, hay que hacer chequeos. Cada cierto tiempo hay que hacer pruebas a ver si los roles, los perfiles lo permiten. Sucede muchas veces cuando tenemos, no sobre todo en las organizaciones pequeñas y medianas, que no todos los roles son idénticos. Yo tengo dos analistas de compras, pero a lo mejor el uno, por sus años de experiencia y por algún tema, tiene unos accesos más, ¿sí? Entonces le damos permisos para algunas cositas más. O en ausencia, por ejemplo, dicen: "Ah, a ver, el Rodrigo es el jefe del Diego", pero se va Rodrigo de vacaciones. Entonces lo que se debe hacer es que a Diego se le dé los permisos, ¿sí?, de Rodrigo. Y no es que a Diego se le dé el usuario de Rodrigo. Entonces Rodrigo le dice: Verás, voy a salir de vacaciones, toma mi usuario y toma mi clave". Eso, por ejemplo, no se debe hacer, ¿no es cierto? Eso es lo que aquí hablamos de todos estos chequeos, ¿no? Esto, control de accesos, gestión de identidades. Entonces, ese es el control, pero ¿qué actividades yo tengo que ejecutar ahí? Alta de identidades, crear usuarios con aprobación formal y validados. ¿Quién lo va? ¿Dónde se va a hacer? ¿Sí? Identificación única. ¿Cómo sabemos que el usuario de Viracucha arroba esto es solo él? ¿Sí? Y ahí vienen los temas, ¿no?, que ya muchos de ustedes conocerán, y habrá políticas donde justamente les dicen cómo se va a crear el usuario, y si es que hay otro Diego Viracucha, entonces le ponen la segunda letra del segundo apellido, o etcétera. Entonces, para saber que son únicos. Actualización de identidades, mantener información vigente, baja o desactivación, eliminar, revisión periódica, control de cuentas genéricas. En información de autenticación, definición de políticas de credenciales, ¿sí?, implementación de multifactor, gestión segura de credenciales, asignación y entrega segura de estas credenciales, gestión de cambios, forzar cambios de contraseñas, monitoreo de autenticación, detectar intentos fallidos. Entonces, fíjense en que aquí yo tengo varias actividades para un control. Derecho de accesos, definición de roles, perfiles, estructurar accesos, asignación de permisos, otorgar accesos con base a necesidades del negocio, aprobación formal de estos accesos, modificación de accesos, ajustes, permisos en los cambios de rol, responsabilidades, revocación de accesos, retirar los permisos, revisión periódica, checar los que han ingresado versus los que se han creado, checar los que han salido versus los que se han creado. Fíjense, entonces aquí yo tengo un ejemplo que de 4 controles sacamos 28 actividades. De estos 4 controles yo tengo 28 actividades. Esto sí ya es más sencillo yo decir: a ver, esto, ¿quién va a hacer? ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde se va a hacer? Por eso ya es más fácil las actividades de control, entregar responsabilidades. Esto sí le corresponde, cuando nosotros ya determinamos esto sí le corresponde a procesos, con el apoyo de procesos, decir: oye, ahora sí, a ver, esta parte, ¿quién va a hacerlo? ¿Dónde se va a hacer?
Es responsabilidad de seguridad, es de TI, es del negocio, es de riesgos. ¿Quién va a hacer esta actividad? ¿Quién va a asignar los permisos? Ah, esto lo va a hacer acá, esto lo va a hacer allá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, sí se vuelve complejo y por eso necesitamos un sistema que me permita, cuando nosotros evaluamos los riesgos, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos los riesgos, cuando determinamos el control, ¿sí? Yo puedo tener acá los controles, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros debemos establecer el control. Sí, voy a ver las luz de la... Perdón, vamos a ver. Tengo creado solamente dos controles, así que vamos a ver. Entonces vemos un control y digo segregación de funciones, control de acceso. Sí, entonces voy a control de acceso. Me debe decir quién es el diseñador, quién es el responsable, quién puede revisar, quién va a auditar. ¿Sí? La relación con los procesos que tienen, dónde están. Y aquí debería yo tener todas el control de actividades. Entonces vamos, segregación de funciones, yo tengo acá. Y aquí fíjense, yo tengo para segregación de funciones, tengo todas estas actividades de control. Elaborar un organigrama funcional donde se distingan las funciones de autorización, registro y custodia. Documentar en manuales de procedimientos los roles de cada puesto. Establecer que la aprobación de asientos contables. Entonces tengo un sinnúmero de actividades y a esta actividad, si ya le asigno la operación, qué parte de la operación le va a ejecutar. Porque como decíamos, un control, no, o sea, si es dueño de un área, es más, en el temas de seguridad de la información, seguramente dicen responsable de esto, a eso es seguridad de la información. Y ese control está bien que le asignen a él, pero las actividades de control no son de él. Las actividades de control son de la operación y cada una de estas debe estar embebida dentro de un procedimiento. Pero ahora sí ya se me hace sencillo. Entonces, como ya tengo todas las actividades de control, ahora sí ya se me hace sencillo poder asignarles a la operación y al procedimiento. Ahora sí, como ya tiene claro procesos, dice, ah, mira, rotar periódicamente al personal que ocupa funciones críticas. Eso deberíamos hacerlo con talento humano y deberíamos hacerlo con los dueños de los procesos, con los jefes, para que ellos nos digan cómo van a rotar eso. Revisiones cruzadas entre áreas, implementar bitácoras de auditoría. Entonces, y eso ya me permite, eso sí, yo ya puedo ponerle, volver la operación. Por eso es que nosotros cuando, y para cerrar este tema, esta, esta webinar y agradecerles por su paciencia y esperamos que haya sido de su agrado y que sobre todo les haya agregado valor para que en el día a día ustedes puedan ir mejorando, es que ahí sí estamos logrando que el diseño pase a ser la operación. Entonces, cuando yo diseño controles, tengo que determinar mis actividades de control y esas actividades de control son las que se van a volver operación. Ahí sí, en el sistema, estas actividades de control son las que control interno ya puede checar. Y ahí sí viene y dice, oye, se requiere doble firma para las transacciones de alto valor o fuera de lo habitual. Y control interno ahora sí dice, oye, ¿cuáles son estas transacciones? ¿Sí? ¿Y dónde están las firmas? Y claro, entonces estas actividades de control se vuelven en un criterio de verificación, se vuelven en preguntas. ¿Sí? Este es mi control y este es el criterio de verificación. Se vuelven una pregunta para que esto tome control interno y ahí sí se generan los checklists. ¿Sí? Entonces, en el módulo de control interno, en alguna herramienta que ustedes tengan, entonces ahí es donde
se va a poder evaluar y tenemos todas estas preguntas, sacamos un checklist para el proceso tal. Entonces ya nos van a dar todas las actividades de control y estamos alineando entonces control interno a riesgos, que es lo que eso es lo que nos pide las buenas prácticas. Normalmente control interno lo que está haciendo es toma el procedimiento y sobre eso establece los checks. Pero ¿quién asegura que en ese procedimiento estén las actividades de control que embebimos? Porque como vimos, ahí es donde justamente estamos fallando, porque no todas las actividades de control las logro embeber, o de hecho capaz que no las ni siquiera las he planteado dentro de los procedimientos, ¿sí? Y ahí es donde entonces dejamos de hacer, porque el que debía ejecutar el control dice, no, mi procedimiento no dice nada de eso. Entonces ahí es donde estamos, ¿sí? No estamos sintonizados. Ahí es donde estamos errando. Listo, en honor al tiempo y muchas gracias nuevamente por su tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, aunque estamos con el tiempo al límite, pero si tienen alguna pregunta, por favor, con toda confianza y o posterior con Rodrigo para poder atenderles si es que ya tienen que salir. Rodrigo, Eh, bueno, por consultarles si tienen alguna inquietud sobre lo que se ha expuesto en esta masterclass. Parece que no. Bueno, en todo caso, de nuestra parte, como centro de capacitación, pues les agradecemos a cada uno de ustedes la participación en esta iniciativa metodológica que estuvo a cargo de Diego. De mi parte, pues de igual mencionarles que en los siguientes meses vamos de igual manera a realizar este tipo de charlas una vez al mes y les estaremos enviando oportunamente la información, el tema de interés, para que ustedes puedan validar si nos pueden acompañar como ha sido en esta ocasión. De mi parte, pues agradecerles, reiteramos de igual manera nuestro compromiso para seguir gestionando estos espacios de conocimientos y que tengan una excelente tarde. Diego. muchas gracias con todos. Una buena tarde.